Ingeniero Luis, eh, bienvenido. Ingeniero Luis Chirinos, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan todos allí? Un poquito más. ¿Allí me escuchan mejor? A ver, pruebe su audio nuevamente, ingeniero. A ver, buenas noches con todos. ¿Me escuchan allí? Excelente, sí, sí, Lucho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches contigo. Buenas noches con todos los presentes que están conectados en esta conferencia el día de hoy, en vísperas a Semana Santa. Desearles también que se encuentren todos bien de salud y que hayan tenido un buen día. Ahora sí, ingeniero Luis Chirinos, sí, en esa posición del micro, sí, sí lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Buenas noches con todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes en una nueva charla. Eh, Tengo el agrado de la invitación de Pedro precisamente para el día de hoy, miércoles 13 de abril, brindarles esta charla de integridad mecánica de equipos estáticos en la industria de los hidrocarburos. Y justo coincide un día posterior al inicio o arranque de la refinería de Talara, ¿no? La nueva refinería de Talara o la modernización, como se conoce, que es el PMC, el proyecto de modernización de la refinería Talara, el cual involucra muchos equipos estáticos en la industria de los hidrocarburos, siendo en este momento pues la industria más grande del país, ¿no? Bien, creo que ya podemos iniciar, Pedro. Sí, excelente Luis. Bueno, esta es nuestra tercera oportunidad. Agradecerte por una vez más eh, apoyarnos con una conferencia en tu especialidad, en lo que a lo largo de tu vida profesional te has dedicado. Y la verdad que al ver tu hoja de vida, los participantes pueden estar tranquilos de que al frente hay un expositor de nivel. Lucho, si gustas, tú haces la presentación inicial. Ah, sí, bueno. Bueno, gracias nuevamente, Pedro, por la invitación. Como te digo, yo soy ingeniero mecánico electricista, soy chiclayano de nacimiento, eh, soy de la Pedro Ruiz Gallo, soy de la Pedro, como dice toda la gente. Soy código, en realidad salí en el año 2004, código 992. Luego de ello, pues me fui formando primero en el área eléctrica, estuve un año en la parte eléctrica en, en Chimbote, en el grupo Distriluz de Chimbote. Luego comencé a ingresar a la parte electromecánica y luego mecánica. Tuve la suerte de viajar por Venezuela, estuve en una mina en Venezuela, en la mina Fénix de fierro níquel de Fénix en La Victoria, en Venezuela. Allí estuve casi 4 meses viviendo por allá. Y luego de eso pues regresé al Perú y comencé a trabajar en las inspecciones de diversos equipos de la industria minera. Tuve la suerte de recorrer casi el 60% de minas del país, tanto en la sierra como en el sur del país, en realidad sierra centro y sierra sur del país. Y posterior a ello participé en varios proyectos electromecánicos ya en la construcción de equipos, tanto equipos mineros, tanto equipos de almacenamiento de combustible, y así es como me involucré en todo lo que es los controles y aseguramiento de calidad de equipos estáticos, que es lo que hoy en día me dedico, ¿no? Posterior a ello conseguí unas certificaciones internacionales de la SNT, que es la Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos, en 4 métodos: inspección visual, tintes penetrantes, partículas, ultrasonido. Tuve algunos entrenamientos en Houston, en Helier, y obtuve unas certificaciones también en la American Petroleum Institute, que es el Instituto Americano de Petróleo, con el cual te avala precisamente a poder ingresar a diversas refinerías del mundo, ¿no? Es así como pude realizar algunos servicios tanto en México como en Ecuador, Colombia, en Costa Rica, en Venezuela. Nuevamente regresé ya específicamente para dictar algunos entrenamientos, cursos, servicios específicos como inspector de tuberías. Luego me especialicé mucho durante algunos años en la parte de soldadura,
tengo más de 9 años como inspector certificado de soldadura, otorgado por la American Welding Society. Así que brindo calificaciones a soldadores, desarrollo procedimientos específicos de soldadura, verifico los planos y la ingeniería también de las uniones soldadas de diversos proyectos electromecánicos, y es así como comencé a participar también en varias centrales hidroeléctricas, en el boom de las centrales hidroeléctricas en el país. Comenzó el boom energético en el país con las centrales térmicas, con el gas de Camisea, que es así donde participé durante casi 2 años en el desarrollo de las centrales termoeléctricas de Calpa, Chilca 1, etcétera. Y posterior a ello, pues vino las centrales hidroeléctricas de Chacya, Cerro del Águila, Buenaventura, etcétera, un montón de centrales tanto grandes de 460 megawatts, 520, y luego centrales pequeñas de 100, 80 megawatts, en donde podemos ver diversos equipos electromecánicos de la industria, ¿no? Actualmente yo trabajo y asesoro en una empresa llamada SAIS Perú, dedicado a todo lo que es el equipo de exploración, perforación y extracción de petróleo. Entonces, todo el equipamiento es equipamiento especial con las industrias de Petrex, Slamber, Petrotal, que es el que tiene el pozo petrolero más grande del país, 10.000 barriles de petróleo diario en el lote de Bretaña, en Iquitos. Entonces, allí también es una industria donde se ve mucho equipamiento, tanto rotativo como estático, ¿no? Y garantizando las calidades, y también, pues, Petrex en realidad tiene su matriz en Italia, y son muy exigentes en los controles de calidad que se requieren, y así sucesivamente, ¿no? Todo este conocimiento, bueno, los hemos ido adquiriendo con mucha suerte y con mucho ahínco también durante estos años, aprendiendo bastante todo lo que es la observación de cómo se manejan los controles y las construcciones en otros países, ¿no? Que es muy importante, por qué se avanza y se logra avanzar en otros países y por qué no acá en el Perú, ¿no? Hubo un boom muy importante también en el país en el tema vial, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho en Lima y en realidad y en parte del país donde se desarrolló mucha infraestructura vial en las edificaciones de puentes. Como AWS, como inspector certificado de soldadura, participé también en las construcciones de puentes, como el puente del Ejército, que está justo al frente del Estadio de Sporting Cristal acá en Lima, como el puente Javish, por ejemplo, Isidro Alcíbar, Honorio Delgado, otros puentes en Piura, que se tiene justo el puente que atraviesa parte del centro de Piura con el hospital que tiene justo actualmente. Eso también lo hemos participado en ese proyecto. Y esto nos ha permitido tener una visión general de diversos proyectos electromecánicos, como lo repito. Esta combinación se podría decir, de técnicas, de métodos, me ha permitido luego desarrollar en esta última etapa de mi vida, en los 2 últimos años o 3 últimos años, lo que es integridad mecánica, que ya es la parte que hoy día vamos a ver que es sumamente importante, porque estamos estableciendo cómo garantizo yo que un equipo pueda sobrevivir en el tiempo. Y no solamente significa sobrevivir en buenos términos, no significa brindando la mejor efectividad y eficiencia que tiene. Entonces, esa es un poco la charla que he preparado el día de hoy. Así que nuevamente para mí, como le repito, es un enorme gusto siempre poder contactarme con la gente de mi terruño. En realidad yo estuve por Chiclayo hace unas semanas, a inicios de mes, visitando a mi familia. Yo tengo todavía a mi padre por allá. Y siempre me da gusto poder nuevamente intervenir con todos ustedes, participar en este tipo de charlas, ¿no? Hay que acomodarnos un poquito con el tiempo, pero bueno, estoy a su disposición esta noche para cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes crean conveniente. En cualquier momento de la charla pueden intervenir, y vamos comenzando ya. El tema que vamos a ver específicamente el día de hoy es integridad mecánica de equipos estáticos en la industria de los hidrocarburos. Para los que no me conocen, yo soy Luis Chirino Martínez. Como les repito, soy ingeniero mecánico electricista. Tengo un MBA en Centrum Católica. Hice un diplomado bajo el enfoque del PMI, Ingeniería de Proyectos y Procesos de Proyectos en la UDEC de Piura, y algunas especializaciones propias en otros países, ¿no? En Estados Unidos o en Colombia. Entonces,
esta integridad mecánica, como se dice, tal y como le estipula muchos de los códigos, es garantizar que el equipo siga trabajando bajo condiciones óptimas de trabajo, como lo quiere el dueño o el usuario, ¿no? Antes de comenzar, en el tema específico debemos de tener en cuenta algunos conceptos básicos que hoy en día están tomando mucho auge, especialmente por esta crisis de los hidrocarburos que estamos viendo, primordialmente por la guerra de Ucrania y Rusia, y también nosotros que estamos comenzando a requerir muchos hidrocarburos porque tenemos una refinería de gran capacidad, ¿no? Entonces, los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen diferentes combinaciones, primordialmente de carbono e hidrógeno. Y generalmente, al momento de yo de extraer un pozo, un lote que presente hidrocarburos, lo que tengo son gases y líquidos. Entonces, lo que voy a extraer inicialmente siempre es un gas natural, y debajo del gas natural viene el tema del petróleo, del crudo, lo que llamamos. Y bueno, hay que definir luego el nivel de API que tiene el crudo, si es un crudo pesado, si es un crudo liviano, etc. Algunas veces contienen grasas y algunos sólidos que vienen mezclados de acuerdo al proceso que se tenga y al proceso de extracción que vamos a ver más adelante. Entonces, el petróleo crudo y el gas natural son una mezcla de diferentes hidrocarburos, son sus principales representantes. Es por eso que siempre decimos, y por eso que ahora vamos a entender por qué los diversos proyectos, cuando hablábamos del gasoducto del sur, hablábamos no solamente de un ducto, ¿no? Sino hablábamos de varios ductos, porque era un ducto que es cierto, el yacimiento es un gas exclusivamente, un yacimiento específico de gas natural, que venía a ser el gasoducto, y teníamos un gas de poliductos, ¿no? O sea, un gas con una mezcla adicional. Por eso que casi siempre van dos ductos en paralelo. Entonces, el petróleo en sí es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos, compuesto en mayor medida de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno. Lo que nosotros en la universidad, en el curso de ingeniería química o química, en el segundo ciclo llamábamos SHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es lo que generalmente tiene. Pero tiene un compuesto que no es muy positivo, que es el azufre. Entonces, el azufre puede combinarse con el oxígeno y podemos generar el SO3, por ejemplo, que es súper cancerígeno, y es allí donde comienza a regularse en el tiempo la cantidad de composición de azufre que tienen nuestras gasolinas, nuestros combustibles en el país. Y luego pasa pues a la etapa ya lo que conocemos hoy en día con gasol. Entonces, el gas natural, que también se ha ido masificando, hoy en día tenemos a Gasnor en Piura, que está tratando de magnificar o de masificar el uso de gas en Piura con la instalación de unos gasoductos de 8 y de 12 pulgadas. Es un hidrocarburo también en estado gaseoso, compuesto de metano principalmente y de propano y butano en menor medida, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos vehículos que trabajan con gas natural, el GNV. Tenemos vehículos que trabajan con GLP, gas licuado de petróleo también. Entonces, ya tenemos en nuestra estructura energética del país el uso de estos productos. Con esta refinería que el día de ayer, como les dije, si han podido ver las noticias, a las 6 de la tarde se dio precisamente el arranque final. Ya se había hecho una serie de pruebas hace unos meses atrás. El día lunes se hizo la prueba final ya con el flare, que es la parte final donde se queman los combustibles que no se pueden utilizar, o los hidrocarburos no se pueden utilizar, y el día de ayer se dio el arranque formal de la nueva refinería de Talara. En la cadena de suministro, siempre yo les comenté desde la primera charla que en todo análisis que nosotros hagamos, siempre hay que posicionarnos espacio y tiempo. Hay que conocer cuál es el proceso a desarrollar y en qué posición yo me encuentro. Porque yo puedo ser un productor, puedo encontrarme en esta etapa, puedo ser un transportista, que es esta etapa de acá, puedo ser
una planta de refinación, que es esta etapa. Entonces, cada una de estas etapas va a tener una serie de subprocesos determinados y va a tener una serie de logística, administración, ingeniería, en fin, todo lo que corresponda a cada una de estas partes de la cadena del suministro. Hay una serie de contrataciones que generalmente es gubernamentales de estado a estado, con grandes empresas, para hacer una evaluación técnica para la exploración y explotación. Hoy en día la exploración se realiza con sistemas satelital. Hace 2 años, antes de la pandemia, en el 2019, en el mes de enero y febrero, llegó un buque tanque, pero de exploración masiva, al mar peruano, en la zona norte, exactamente llegó por Zorritos, que pertenecía a Slamber, para hacer unas exploraciones petroleras, con unos sonares y con el uso precisamente del sistema satelital. Ellos tenían un satélite a disposición en unas coordenadas determinadas y de tiempo, y con los sonares podían evaluar cuál era la condición de esos yacimientos, si eran adecuados o no eran adecuados para la explotación. Pero eso forma parte de la exploración que se tiene. A veces es positivo y a veces es negativo. Es el riesgo que corren las empresas exploradoras. Y créeme que el riesgo que asumen, no estamos hablando de 1 millón, 2 millones, estamos hablando de 20, 30 millones en exploración nada más. Por eso que muchas veces, igual que en la minería, se piensa, ok, no, este terreno es mío y no lo vendo porque yo lo voy a explotar. Y eso es mentira. Para explotarlo se necesita mucha inversión y mucha ingeniería también. Luego, una vez que ya se tiene la evaluación en la parte de exploración de que este yacimiento sí me va a ser útil, viene la evaluación y desarrollo, que es ya el caso de la exploración. Una vez terminada, viene la perforación, que son los drill pipes que se utilizan para hacer las perforaciones. Luego se colocan los casing, los tubing, si es que vamos a extraer petróleo, vamos a extraer gas, y eso se extrae, se bombea, y esta extracción, vamos a ver más adelante, puede ser onshore o offshore. Es decir, puede ser en tierra, en un lote en tierra, o puede ser en el mar, o incluso en una isla. Por eso que se llama offshore. Entonces, una vez que se tiene allí, pasamos a la etapa de producción, ya se extrae esto, se reduce y se mejora los niveles de API, se transporta vía marítima, vía terrestre, se puede exportar directamente porque hay empresas, por el caso nuestro, nosotros comprábamos crudo sin procesar y seguimos comprando. Igual, ese fue uno de los problemas que sucedió también en Rexol, ¿no? Cuando se estuvo bombeando el crudo y la emanación que hubo. Igual nosotros ahora podríamos vender a Ecuador para que sus refinerías, la de Esmeralda, que está muy cerca, logren la refinación del crudo en lo que ya conocemos como gasolina, de 92, 95, 98, 84, que hoy en día ya casi no hay, se conoce como gasol, que es una mezcla de alcohol, en este caso, de etanol con gasolina, ¿no? En la cadena de exploración, en lo que se tiene exploración, hay bastante evaluación, que es la búsqueda de hidrocarburos por medio de actividades como la sísmica o a través de radiografía de subsuelo. Créanme que la tecnología en radiografía subterránea ha avanzado muchísimo. E incluso hoy en día se tiene el GPR, Ground Radar Penetration, así se llama, que es un método de ensayos no destructivos, que cada vez va mejorando en su penetración, en la profundidad que tiene, porque hay radiografía y hay la sísmica también para la evaluación. El desarrollo y la producción, aquí nosotros podemos ver en esta imagen una torre de perforación. Esto es un equipo en realidad. Es un equipo que está determinado en el API RP4G, que es un equipo de perforación que se tiene. Con una torre más o menos de 40 metros, puede tener 2 cuerpos o un solo cuerpo, y se instala para poder perforar precisamente en un diámetro determinado de acuerdo al volumen calculado en la exploración del producto que puede existir.
El transporte, como les dije acá, muchos de nuestros lotes, los principales lotes del país, están en la selva peruana. En Iquitos, por ejemplo, se tiene el lote Bretaña. En la frontera casi con Ecuador tenemos el lote Piraña también, que pertenece a Perenco. En Bretaña está el lote que pertenece a Petrotal. En Pichanaki, más o menos más adentro de esa zona, está el lote de CNPC que se llama Peruanita, que es netamente de gas. Entonces, se transporta tanto fluvial como terrestre posterior a ello. Porque no hemos hecho nosotros, no tenemos una infraestructura en el caso de ductos, ¿no? No hemos trabajado en eso. La refinación ya se llega a una refinería, se transforma el petróleo sometiéndolo a altas temperaturas y diversos procesos, craqueo catalítico, por ejemplo, unidad de destilación primaria, unidad de destilación del vacío, una serie de unidades que hay en una refinería, con muchísimos equipos. Y finalmente la comercialización que va a la etapa final, que ya es en los grifos, que hoy en día tenemos grifos muy bien auditados, que estamos hablando de tanques soterrados, que no los observamos, que tenemos equipos incluso que evitan la emanación de gases. Si se acuerdan, hace unos 10, 15 años uno iba a un grifo y no podía respirar. Se olían mucho de los gases que al momento de la distribución, ¿no? Al momento de la venta de lo que era el combustible que compraba. Hoy en día casi ya no hay emanaciones, precisamente por los sistemas de seguridad de las mangueras, los sistemas de retorno de gases, etc. Y lo que les hablaba hace unos momentos, tenemos lo que es upstream, midstream y downstream. Pero dentro de upstream, que es la parte de exploración y producción de gas y petróleo, tenemos lo que es el offshore, que son todo lo que son las plataformas petroleras, que si nosotros, aquellos que conocen el norte del país, desde Paita tal vez tenemos una imagen muy clara hasta Zorritos de la cantidad de plataformas petroleras que nosotros tenemos en esa zona, ¿no? O sea, estamos hablando casi de 120 plataformas petroleras que podrían existir en toda esa zona. Uno de los grandes operadores hoy en día es Savia. Savia tiene más de 70 plataformas petroleras que utilizan. Pacífico Rubiales tiene 3 o 4, si no me equivoco. Y luego tenemos lo que es onshore. En onshore tenemos justo esos sistemas de bombeo instalados que parecen unos martillos, ¿no es así? Y que los vemos también en la costa del país, exactamente en Talara, tenemos en el Alto, tenemos muchísimo de esto y que están a cargo de CNPC, que es la empresa china. En midstream, que es el transporte y almacenamiento intermedio y procesamiento intermedio, ojo. Una vez que extraigo, lo proceso y lo recaliento, porque si lo dejo enfriar se vuelve muy pesado. Entonces tengo que calentarlo y almacenarlo bajo ciertas condiciones para que sea bombeable. Se utilizan ahí los ductos, que vendrían a ser los gasoductos, los oleoductos y algunos poliductos que se utilizan que son pequeños. O se transporta por sistema, por cisterna, ¿no? Por medio terrestre. ¿Hacia dónde? Hacia la parte de lo que es downstream, que es la refinación. En Talara tenemos nosotros una refinería, que ya todos conocemos, la refinería Talara. En Lima tenemos la refinería de Rexol, que es de capital español. En Iquitos tenemos la refinería de Iquitos, ¿de acuerdo? En Selva también tenemos la refinería de Selva. Y es así como se procesa, en este caso, el hidrocarburo para llegar a las estaciones finales. Nosotros conocemos las estaciones de Rexol, de Primax, ¿no es cierto? Y otras estaciones independientes que pudieran existir. También hay estaciones de Petroperú que venden precisamente los hidrocarburos. En lo que es offshore, es un anglicismo que significa en el mar, alejado de la costa, ultramar o mar adentro, que se emplea para referirse a cualquier tipo de actividad desarrollada dentro del mar o en regiones ultramarinas como
¿Es onshore? No, no. Está aislado completamente, rodeado de agua. Estamos hablando de un offshore. Y onshore, cuando se utiliza en relación con hidrocarburos, a referencia de un campo de petróleo, gas natural o condensado, que se encuentra bajo la tierra o actividades o operaciones realizadas en relación con dicho campo. Aquí nuevamente vemos todo el proceso en sí, en resumen: exploración, explotación, upstream, midstream, lo que es transporte ferroviario, oleoductos, camiones, importación de petróleo o importación de derivados, la refinación, el transporte de la refinación a los distribuidores mayoristas, planta de abastecimiento, que es la planta de venta mayorista que existe, y aquí donde se transporta en las grandes bombonas, en los truck trailers, camiones cisternas que se tienen, que son los transportistas de comercialización. Luego vienen los grifos, distribuidores minoristas, que son los pequeños a diversas ciudades más lejanas, y los consumidores o usuarios finales, que es el parque automotor, otras actividades de la industria, agricultura, las avionetas, por ejemplo, que utilizan la gasolina turbojet, todo lo que es la industria, por ejemplo, agricultura, también utiliza hidrocarburos para el caso de sus mochilas que tienen motorcito, las motobombas, etcétera, también utilizan en menor escala, pero que son consumidores finales. En el caso de la extracción, mucha gente hablaba de por qué se paralizó el gasoducto del sur, por qué comenzó a ser poco rentable. Una de las causas ya el gasoducto del sur es por el caso del fracking, que se encontró en Estados Unidos, que es la ruptura de las rocas y que en este caso se le llama shale gas. Es un gas metano que se encuentra en rocas profundas de baja porosidad e impenetrabilidad. Esta explotación para estos hidrocarburos se conoce como no convencional por su difícil extracción. Esto de acá se encontró en Estados Unidos y créanme que en yacimientos muy, muy grandes, y es por eso de que la venta de nuestro gas dejó de ser atractivo y ya el proyecto dejó de ser inviable, o sea, dejó de ser muy viable que teníamos antes un gasoducto. Y nos quedamos con las tuberías allí en Cusco, ¿no? Donde se encuentran de grano muy fino, donde se forma una película líquida o gaseosa. De igual forma, nosotros ubicamos una torre de perforación. Colocamos una serie de drill pipes, que son tuberías de perforación, donde vienen cabezales de perforación, viene una serie de brocas, luego le colocamos el casing, que es el tubing externamente, hacemos la cementación de todo el pozo, y finalmente la extracción. Entonces, estas rocas se van fracturando, y esto lo coloqué primordialmente porque quería explicarles por qué a veces los proyectos tienen que abandonarse y se dejan de ser viables, ¿no? Estos lotes que ven a la izquierda en la imagen que estoy señalando pertenecen al Perú. Este es en Bretaña, este lote que está aquí, está en Iquitos, en Bretaña, a 3 horas, 4 horas en lancha, ¿no? Lancha rápida desde el puerto de Iquitos. Este lote que está aquí es peruanita, este pertenece a CNPC. Si se dan cuenta, los lotes están en la selva, en selva virgen, donde solamente se tiene una sección específica de área donde se ha trabajado. Y este lote que está acá abajo, si no me equivoco, perdón, el de arriba es el lote Piraña y este es el lote de CNPC, peruanito. Y estos, si recorremos las playas del norte, vamos a ver, por ejemplo, en el Alto, aquellos que conocen Cabo Blanco, van a ver que existen muchos de estos sistemas de bombeo. Hoy en día ya son mucho más tecnificados, motorizados, con sistemas automáticos en los momentos y horas que se deben de bombear en zonas específicas, ¿no? La extracción ahora en plataformas petroleras. Yo he tenido la suerte de subir a varias de estas plataformas petroleras
y créanme que la evaluación, solamente en esta plataforma hay una infinidad de equipos. Pueden haber 100 hasta 200 equipos en una plataforma petrolera. Esta es la plataforma HH, ¿de acuerdo? Que está en Peña Negra, si no me equivoco, que es de 4 horas navegando desde el muelle Tortugas, que está en Sabi, más o menos. Entonces, esta plataforma, que es la parte de arriba que vemos, tiene 3 niveles, un nivel, 2 niveles y 3 niveles. En la parte superior puede agregarse una grúa, en las partes intermedias o en la parte inferior está todo el sistema de bombeo, tenemos el compresor, ahí, o el turbocompresor, donde comienza a generar todo el sistema de bombeo necesario, los tanques de almacenamiento, los manifold, las bombas, se tienen un recalentador también, etc. Esto se realiza en aguas profundas. Yo tuve la suerte también de participar en el Carmen, en México, en una plataforma petrolera, donde son de mayor profundidad, mucho mar adentro todavía, y se tiene precisamente la primera zona, es gas, y luego se tiene crudo, ¿no? Entonces, aquí se instalan diferentes tipos de plataformas submarinas que tienen las herramientas y el equipo necesario para la extracción de hidrocarburos. Bombeo de agua, sistema giratorio, bombeo de fango, porque también sale lo que es el lodo, el fango. Para la extracción se utiliza el método por rotación, que es un sistema de tubos conectados hacia abajo que giran y perforan la roca, ¿no? Que ven aquí ustedes el sistema de brocas que va girando y va rotando. Para evitar que las paredes del pozo se derrumben durante la perforación, se cubren con unas camisas de acero de un grosor de 6 a 12 milímetros, un casing, ¿no? Que es el que lleva precisamente las camisas de acero, o el famoso drill pipe. Hay tipos de plataformas petroleras de profundidad. En nuestro país son poco profundas, que es una plataforma fija de 500 metros, torre compatible 550, mini, que son de 1000 a 1300, que ya tienen una estructura mucho más ancha debajo del lecho marino. Hay algunas que son móviles incluso. Hay plataformas que son móviles, que generalmente son las de exploración. Estos equipos se llaman equipos estáticos también, porque no es que el equipo esté rotando constantemente o se esté moviendo constantemente. Y ya solamente en la estructuración hay una evaluación de integridad, en la estructura propiamente dicho. Porque todo esto se va degradando con el tiempo. Justo yo estoy haciendo un análisis de falla ahora de una de estas diagonales que no se ven aquí. Una de las diagonales que va fallando con el tiempo, porque estas plataformas tienen 20, 40 años de alguna de ellas. Es muy gracioso aquí ver que justo al momento de subir, por ejemplo, aparecen todos los lodos de mar que llegan a descansar, ¿no? Uno tiene que también velar por ellos, su vida cotidiana. Generalmente todas estas estructuras tienen protección catódica con ánodos de sacrificio, pero justo en todas las paredes de las patas de las plataformas se pegan los mariscos, y uno de los mariscos que se pegan con mayor medida son las langostas. Y las langostas son, bueno, un manjar para todos, y los buzos van y las pescan, ¿no? Al momento de pescarlas, a veces rompen un tramo de la protección catódica, viene un problema y nos quedamos sin protección catódica y mi ánodo de sacrificio ya no trabaja y comienza a corroerse ahora la pata de una de las plataformas. Eso, por ejemplo, es una evaluación de integridad así de sencilla, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla una evaluación de integridad específica, porque eso es lo que está buscando el mantenimiento ahora. O sea, ya el mantenimiento de clase mundial no está abocado, hoy hay que echarle el lubricante porque tenemos que engrasar, pues ya tenemos 20 horas de uso y tenemos que engrasar. No, ahora lo que se está hablando en el mundo es, yo ya construí, ¿cómo lo mantengo correctamente con la menor cantidad de paradas posibles
con la menor cantidad de emanaciones que tenga y con la mayor seguridad operacional, que involucra definitivamente garantizar la seguridad hacia las personas que trabajan ahí. Es por eso que cuando hablamos de ciclos productivos, comenzamos a identificar cada uno de los equipos que evaluamos. En la industria del gas y el petróleo, comenzamos con los grandes buques tanque, estos gigantes que tienen grúas incorporadas, con los recipientes de almacenamiento horizontales o verticales, con sistemas de presión o equipos sometidos a alta presión fabricados con ASME sección 8, con sistemas de bombeo, con plataformas petroleras, con equipos en plantas de refinación y procesamiento, con ductos que transfieren el petróleo y el gas, con sistemas de transporte seguros, señalizados adecuadamente y que me garanticen que el equipo no está en riesgo. Y finalmente en el sistema de distribución. El proceso del hidrocarburo también se puede utilizar en generación con energía, por ejemplo, hidrocarburos ácidos. Claro que sí. Actualmente, por ejemplo, se sigue todavía en construcción y puesta en operación de la central térmica que va a estar dentro de la refinería, que es una central de ciclo combinado, ¿no? Entonces tenemos gas, tenemos hidrocarburo también crudo, entonces tenemos una central térmica. Muchas veces se procesa así de frente. El pozo petrolero se tiene un ducto que es el oleoducto, petróleo o gas ácido, sería gasoducto aquí, gas de venta. Acá tenemos una caldera de reconversión de gas a eléctrica, ¿no es cierto? Una caldera que funciona con crudo. Y tenemos gas a alta presión con una turbina axial de alta presión. Se genera el sistema de generación eléctrica. Tenemos el patio de llaves, los transformadores y luego la distribución o transmisión, que es el traslado de electricidad por tendido eléctrico hacia la comunidad que se tenga. A las diversas zonas donde no se tenía antes energía y podíamos tener, por ejemplo, este tipo de mini centrales, de acuerdo de ciclo combinado, se ejecutaban. Y finalmente, para terminar con la parte del proceso productivo, en el caso de lo que representan estas flechas, pueden ser ductos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la extracción, el gas se extrae de los yacimientos con pozos de perforación, tuberías de extracción, se transporta el gas natural a través de gasoductos, puede pasar por un proceso de liquefacción, pasa a estado líquido, que se conoce como GNL, para reducir su volumen, se transporta, o el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto lo que teníamos? Se transporta, en este caso en estado líquido, a través de los buques tanques, hasta plantas de regasificación. Llegamos a las plantas de regasificación, pasa a las plantas para volver al estado gaseoso original. El transporte, nuevamente, de gas natural a través de gasoductos y distribución a clientes finales. Nosotros somos grandes consumidores de gas, ojo, ¿eh? O quién no tiene una cocina a gas en su casa. Pero no es el medio más seguro de tener el gas en tanques, y siendo tanques pequeños todavía. Entonces, no es ni seguro ni económico. Lo más seguro y económico es tener una red de distribución de gas, que es lo que se está dando la masificación del gas hacia nuestros hogares, mediante un sistema de tendido de redes donde se tenga una válvula específica de cierre, donde podamos tener los medios de seguridad y las alarmas necesarias. Y finalmente podemos tener almacenamiento estratégico en grandes centros de acopio, ¿no? Cuando todos estos productos como el crudo o como el gas llegan al proceso final de refinación,
En una refinería, créanme que tenemos equipos de todo. Yo tuve la suerte desde el año 2010 de realizar inspecciones dentro de la refinería Talara, tanto la antigua como justo en la nueva, participar precisamente en la construcción de esta refinería de Talara. Y créame que el conocimiento de los equipos que adquirí allí fue importantísimo para mi desarrollo profesional porque involucra el conocimiento de procesos termodinámicos, procesos químicos, ejecución de trabajos mecánicos, eléctricos, etc. Entonces, fue una combinación de multidisciplinas que me ayudó a entender por qué son importantes los tanques de almacenamiento de crudo, por qué han cambiado ahora de techo fijo a techo flotante, techo curvo, por qué hay que tener recipientes a presión como el desalador, por qué tenemos que tener un corazón como el horno, por ejemplo, que es un gran recipiente de almacenamiento y con sistemas de temperatura a altas condiciones, porque hay que tener una torre de destilación primaria, UDP se llama, o atmosférica con diversos niveles, que es aquí donde se tiene el crudo reducido, de acuerdo a los niveles que se va dando, se tiene mayor pureza, gasóleos, la nafta virgen, el gas, el lo que es FCC, fraccionamiento craqueo catalítico, donde se obtiene la gasolina, el mezclador y los separadores de gas. Se tiene el propano, butano, que se almacena en grandes esferas. Antes no teníamos esferas nosotros en Perú. Luego se tuvo acá en Rexol, ingresó Zetagas, por ejemplo, construyó varias de estas esferas de gas. En el Perú, justo al frente de la refinería Talara tenemos el patio de ventas. En el patio de ventas se construyeron 2 grandes esferas. Luego tenemos más tanques de almacenamiento específicos, ¿no?, que se tienen. Cada uno de estos de acá, señores, son equipos. Y a estos equipos se le llaman equipos estáticos, que no se mueven. Generalmente, estos equipos estáticos son alimentados por las tuberías. Cuando está dentro de una planta, se llama tuberías de proceso. Cuando está fuera de una planta, se llama ducto. Y esos ductos son clasificados de acuerdo al fluido que transporta. Si transporta petróleo y crudo, se llaman oleoductos. Si transporta gas, se llama gasoducto. Si transporta una mezcla de gas con crudo semisólido, se llama poliductos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé si han escuchado, que tenemos desde la mina Antamina hasta Trujillo, ¿no es cierto? O incluso tenemos un mineroducto que llega desde la mina hacia un muelle de venta. Entonces, este transporta mineral en estado semisólido. Es un producto, o sea, tenemos el mineral, pero que se transporta con fluido para que sea más fácil su traslado. Entonces, en estado semisólido. En los hidrocarburos tenemos líquidos o gases, o mezcla de ellos. Nada más. Entonces, nuevamente repito, si está, por ejemplo, en esta imagen dentro de la planta, vendría a ser una tubería de procesos, que puede trasladar cualquier fluido, líquido o gas. Aquí, por ejemplo, también está dentro de la planta, sería tubería de procesos. Acá, por ejemplo, cuando se traslada de un punto a otro punto en campo abierto, vendrían a ser los ductos, gasoductos o oleoductos. Entonces, hablando en términos generales, nosotros tenemos 3 grandes equipos. 3 grandes equipos. Tenemos los equipos estáticos de generación de vapor, generación de calor, como los hornos, como por ejemplo los conversores o las condiciones térmicas que tengamos, que son equipos estáticos, las torres de destilación o de transformación, que son equipos de alta presión. Estos de acá trabajan bajo la ADME sección 8, división 1 o ADME sección 1, que son la construcción. Y su inspección
tiene que ser bajo un código específico conocido como API 510. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Luego tenemos todas las venas y arterias de la planta o todas las venas que pasan desde una parte externa de una planta hasta el ingreso de otra planta, que vendrían a ser las tuberías de vapor o de fluidos líquidos con ADME B311 o B313 o los ductos con API 1104. Luego tenemos los grandes tanques de almacenamiento con API 653, construidos con API 650 y ADME sección 8. Entonces, estos tres grupos de equipos hoy en día en la industria internacional requieren de personal especializado para poder evaluar su integridad. Entonces, la pregunta viene, ¿qué es integridad mecánica? Es la capacidad de operar bajo condiciones establecidas sin riesgo, ojo, sin riesgo de fallas de los equipos y sistemas que ocasionen afectación a las personas. Siempre lo primero que tenemos que cuidar es las personas. Luego, el medio ambiente y finalmente el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, sin perjudicar a las personas, emanaciones o vertientes al medio ambiente o destrucción de los activos físicos. Ahora, si yo no puedo eliminar el riesgo, tengo que mitigarlo, reducirlo a un riesgo que sea factible de manejar y que el dueño o el usuario de la planta pueda administrar ese riesgo. Hay una técnica que se llama HACCP, que es el análisis de riesgos en las plantas. Involucrado no solamente el área de seguridad, mucha gente piensa, oye, hay que hacer un HACCP, y lo llaman al ingeniero de seguridad. El ingeniero de seguridad te dice, utiliza tu EPP, utiliza tu casco, utiliza tu mascarilla, utiliza tu medidor de gases y listo. Eso no es un HACCP. Un HACCP es un análisis ingenieril de evaluación de cómo puede fallar y qué riesgo se tiene ante cualquier falla. Luego, el API desarrolló mucho más extenso su trabajo y las grandes empresas de hidrocarburos a nivel mundial, Shell, por ejemplo, en el caso de las plantas en Houston, ellos tienen planes de inspecciones basadas en el riesgo, que se llaman API 580, RBI, inspección basada en el riesgo. Esta de integridad mecánica forma parte de la inspección basada en el riesgo. ¿Para qué sirve la integridad mecánica? O sea, oye, ¿por qué gasto tanto tiempo, tantas palabras? Te estoy escuchando hablar media hora y no me dices para qué sirve, ¿no? Entonces, el análisis de integridad mecánica sirve para determinar la confiabilidad y seguridad de las instalaciones de procesos, tales como tuberías, recipientes a presión, tanque de almacenamiento, válvulas, etc. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar fallas prematuras, fallas que se den en cualquier momento. Lo peor que puede sucederme es que no sepa cuál es la condición actual de mi equipo y esperar a la deriva que en cualquier momento pueda fallar. Como por ejemplo se dé una fractura circunferencial en una unión soldada en el pie de la soldadura, aquí, en esta estructura. Como por ejemplo se pueda dar una perforación por esta reducción del espesor, por presencia de corrosión, picaduras debajo del recubrimiento. O como por ejemplo que en esta zona de apoyo se esté corroyendo y erosionando en la zona de contacto de ese intercambiador de calor por haces, ¿no? Haces tubulares que se tienen. O que esta torre de destilación se le estén cayendo los platos en la parte interna y ya no obtenga la misma eficiencia. Entonces, todos estos equipos tienen que trabajar adecuadamente. Y para ello se hace el análisis de integridad mecánica. ¿Cómo se aplica un análisis de integridad mecánica? Y aquí es el conocimiento
de la combinación de diversas técnicas, de la combinación de diversos estándares para desarrollar un plan de integridad. El análisis de integridad de equipos de procesos es una herramienta de gestión, señores, que están comenzando a aplicar las empresas. Las grandes, hoy en día, por ejemplo, se tiene un concurso grande, como de 3 millones en la refinería de Talara, para aplicar este plan de integridad. Repsol también lo está aplicando, comenzando a aplicar. Y ojo que no solamente es para la industria de hidrocarburos, se debería aplicar para todo, para todos los equipos en las plantas. Solo que la industria de los hidrocarburos, por su importancia y por su impacto, ¿no es cierto? Por su impacto, porque una explosión de una refinería es catastrófico en realidad. Entonces, tiene desarrollado diversos estándares, pero no significa que no se pueden aplicar a diversos equipos. Una empresa papelera, por ejemplo, una empresa azucarera, también tiene muchos equipos, tiene un caldero, ¿no? En este caso ya no estamos hablando de un caldero acotubular. Entonces, esta es una herramienta de gestión, ¿de acuerdo? Para evaluar la integridad de equipos de proceso, sometido a presiones o de transportes, tales como recipientes, tanques y tuberías, ya que una falla en uno de ellos puede generar consecuencias graves. ¿Cómo se desarrolla ese plan de integridad? Comenzamos siempre de arriba hacia abajo y todas ellas están interconectadas. Hay un estándar que es una RP. Esta de acá es una RP, significa Recommended Practice, una práctica recomendada, que es el API RP 571, que me brinda la identificación de mecanismos de daño de los diversos componentes presentes en una refinería o en una empresa que contenga equipos con hidrocarburos y que pueden extenderse a otros equipos, ¿de acuerdo? De otras industrias. Entonces, esto hay una certificación API del 571 también, y esto me brinda especialistas en materiales, en corrosión, en procesos, que me determinan hacer lo que seguramente ustedes han escuchado en el curso de Ingeniería de Mantenimiento, un AMEF, un análisis de modo de efecto de falla. Es decir, cuáles son los modos que pueden generar una falla dentro de un equipo. Esto me da a mí una estrategia de control para determinar las velocidades de deterioro. ¿Por qué? Un equipo, por ejemplo, yo tengo una tubería, la dejo expuesta al medio ambiente y el medio ambiente tiene oxígeno, genera oxidación, genera corrosión. Entonces va a haber un modo de deterioro de falla por adelgazamiento. ¿Pero por qué adelgazamiento? Porque la corrosión comienza a reducir el espesor del material porque ataca la superficie y todo pasamos la mano y vemos polvo marrón, limaduras de hierro expresadas en forma marrón. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros materiales son aleaciones de fierro y carbono. El acero es una aleación de fierro y carbono. No se encuentra en estado natural. Termodinámicamente no es estable, para hacer mención al ingeniero Aguinaga en el tema de la termodinámica. Entonces, estamos hablando, si queremos hacer una evaluación mucho más amplia, pues una entropía, ¿no? Entonces, termodinámicamente no es estable y busca siempre el material volverse a su estado más estable que se encuentra en la naturaleza. ¿Cómo encuentro el hierro? Como polvo de hierro, como óxido de hierro. Entonces, por eso que todo acero tiende a corroerse. Es su condición natural pasar a ese estado. Entonces, lo único que tengo que hacer yo como especialista es mitigar esa corrosión. Por eso que la corrosión cuesta 2.000 billones de dólares en Estados Unidos en mitigación, ojo, en las diversas plantas. ¿Cómo lo mitigo? Le aplico recubrimientos protectores, lo que conocemos como pinturas, le aplico cintas, lo que conocemos como tricapas, le instalo unos elementos que se van a corroer primero antes
del material que se llaman ánodos de sacrificio, le aplico corrientes impresas para tener también otra variación de potencial y que no se corroa el material. Entonces, en este segundo proceso, yo utilizo unos estándares que son especiales para el mantenimiento, inspección, evaluación, recálculo de equipos. Y créanme, señores, que a mí me gustaría que estos temas ya se toquen en el mantenimiento de equipos en un curso de ingeniería de mantenimiento en la universidad. Es importante conocer cuáles son los procesos que se desarrollan en el mantenimiento en la vida real en los equipos. El API 510 para todo lo que son recipientes a presión, un pulmoncito de aire, un compresor, ¿cómo lo mantengo? Yo podría hacer hasta una empresa en este momento de solamente inspeccionar los tanques de los autos que son a gas natural. Esos que tienen 5 o 10 años ya necesitan una inspección. ¿Cómo se hace esa inspección? Aparece en el API 510. ¿Cómo hago la inspección de una caldera? Hazme sección 8, sección 1 y el 510 me dice todo. ¿Cómo hago la inspección de una tubería, de un ducto? El 570. ¿Cómo hago la inspección de un tanque de agua? Horizontal o vertical. ¿Cómo hago la inspección de un tanque de combustible? 653. Todo está allí, señores. O sea, ¿cómo hago la inspección, el mantenimiento, la corrección o el recálculo de esos equipos? ¿Por qué se llama re-rating o recálculo? Oye, tengo un equipo que ya no resiste esa presión. ¿Qué hago? ¿Lo boto? No, pues señores, no lo voy a botar. Estoy perdiendo 10 millones de dólares, 2 millones de dólares. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo utilizarlo para almacenar otro producto? Sí, claro que sí, pero con menor presión y menor temperatura. Y lo reutilizo así. Entonces, todo esto tendríamos que saberlo nosotros como ingenieros y que estamos con un curso especializado en ingeniería de mantenimiento, tenemos que conocer de esto y conocer los equipos. Lo más importante para nosotros es conocer el equipo. Cuando yo me metí a esto, a la parte de integridad mecánica, me volví un poco un médico de los equipos. Les cuento como anécdota, ¿no? Mi madre toda la vida quiso que sea médico, ¿no? Y ninguno de sus hijos le salió médico, le salieron ingenieros y un abogado. Cuando yo comencé a hacer esto hace 3, 4 años, le dije a mamá, ahora yo soy médico, pero de equipos. Estoy evaluando cuál es la condición de este equipo y cuál va a ser su diagnóstico, porque yo llego a diagnosticar cómo puede fallar en 5, en 10, en 2 años, y cómo puedo evitar que falle. Esa es la evaluación de integridad mecánica que tiene que hacerse en realidad. Y hacia eso se va hoy en día todo el proceso de inspección. Luego de eso, una vez que yo tengo la evaluación específica, si es un recipiente a presión, si es un tanque, si es una tubería, si es una válvula, comienzo a agregarlo con el Fitness for Service, que vamos a ver más adelantito qué significa, el 579, actitud para el servicio. ¿Quién me define las técnicas de inspección? El uso de la norma RP 580, 581, inspección basada en el riesgo. Comienzo a utilizar a especialistas, y ahí donde vienen los ensayos no destructivos, las inspecciones. Y es por eso que este campo todavía tiene para dar muchísimo en el Perú. En realidad estamos buscando muchos especialistas que se dediquen a la inspección de equipos estáticos, pero que conozcan verdaderamente inspección de fondo de tanques, inspección de recipientes a presión, de columnas, etc. Posterior a ello, la etapa final, si se dan cuenta, es evaluación de actitud para el servicio, Fitness for Service, de acuerdo al estándar 579. Se puede hacer una evaluación de elementos finitos, puedo dibujar completamente un recipiente si es que ya no lo tengo dibujado, y luego mapear cuáles son las zonas de concentración de esfuerzo. Por la condición actual de corrosión, de espesor, de vida remanente, puedo encontrar, esta es la zona que va a fallar, y puedo comenzar a simularlo con elementos finitos.
ahí donde vienen los especialistas en ingeniería mecánica, la pregunta, oye, ¿cómo crees o cuál sería la mejor solución ingenieril para que mi vida remanente incremente de 5 años a 10 años? Ahí comienzo a hacer mi cálculo estructural de diseño y veo, si yo refuerzo esta plancha, le puedo incrementar el espesor mínimo de diseño pasa de 10 milímetros a 15 e incremento su vida operacional. Si se dan cuenta, toda la parte de ingeniería está involucrada en esa integridad mecánica. Todo. O sea, cuando yo salí de la universidad, tuve que leerme muchos libros de materiales. Lamentablemente no aprendí casi nada de materiales en la universidad, y no porque no quise. Pero sí hay mucha información importante de conocer de diversos materiales, de las diversas configuraciones que vienen y presentaciones. ¿Qué diferencia tiene un tubing con un tubo? Lo que se conoce como piping y tubing, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer una plancha? ¿Qué dimensiones? ¿Cómo se fabrica? ¿Qué se hace? Entonces, todo eso está involucrado y viene desde la parte ingenieril. ¿Cómo hago un cálculo de un espesor de diseño para un material? ¿Cómo hago un cálculo de un espesor de una tubería para una central hidroeléctrica, por ejemplo? O sea, todo esto está amarrado al proceso de desarrollo de ingeniería, al uso de estándares. Ya nosotros no solamente acá es por mis conocimientos propios, no. Aquí viene el uso de estándares específicos. Y eso es lo que nos ha llevado a la estandarización y competencia mundial. Yo puedo construir hoy en día un tándem, puedo construir un tanque y venderlo en cualquier parte del mundo. Por eso que el CIMA está construyendo embarcaciones para Panamá, porque lo que nos hace iguales es la estandarización. Y la estandarización se logra con el uso de códigos y estándares reconocidos a nivel mundial. Y es así que podemos comprar tantos materiales fabricados en cualquier parte del mundo, como China, por ejemplo. Traemos torres galvanizadas por partes de China, porque son mucho más baratas, en lugar de fabricarlas acá, ¿no? Es un costo-beneficio. Pero todo es porque se cumplen los estándares. Cuando yo aplico el API RP571, que es como hacer el AMEF, como les digo, que es el análisis de modo de efecto de falla, es determinar los mecanismos de deterioro que afectan a la industria, a cualquier equipo de la industria de refinación. Entonces, las refinerías y plantas químicas contienen diferentes unidades de proceso, cada una tiene su propia combinación de fluidos, de procesos agresivos y condiciones de temperatura y presión. Por eso que cada análisis tiene que ser específico, ¿de acuerdo? Y ese análisis específico, yo veo, hay pérdida de metal ocasionado por corrosión, erosión, eso se llama adelgazamiento del material. Hay agrietamiento superficial, que se llama fractura, que puede ser mecánica por fatiga o puede ser mecánica por fatiga térmica, ¿no es cierto? Grietas subsuperficiales que yo no observo, microfisuración, formación de microhuecos o cambios metalúrgicos producto de la temperatura en la cual trabaja el material. Entonces, hay un tema metalúrgico también importante que hay que analizar con cada uno de los procesos que se tenga. Y toda esa información la relaciono con la evaluación de actitud para el servicio. Y la evalúo de acuerdo con la inspección basada en el riesgo. Como les dije hace unos minutos atrás, hoy en día todas las plantas tienen un mapa de riesgos, pero no es un mapa de riesgos que se debe hacer solamente con el inspector de seguridad, que diga riesgos por caída, riesgos por tropiezos, riesgo por zona húmeda. Esa es la condición de riesgo de acuerdo por el ambiente. Pero ahora veamos la condición de riesgo operacional. Y eso se hace con el HAZOP. Hazard Operation, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos operacionales de los equipos que tenemos?
Y ese mapa de riesgos se hace en el HACCP y luego se evalúa y se previsiona y se mitiga con el uso del API 580. Esa es la tendencia, señores. Se vuelve un especialista en esto y créanme que tienen trabajo hasta en Qatar y pueden ir hasta el Mundial si quieren. Pero esto es lo que buscan las empresas a nivel mundial hoy. ¿Qué más me indica la API RP 571? Hay un formato establecido, como les digo, aquí ya hay un estándar, no hay nada que inventar. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y ejecutar adecuadamente los pasos y describir con buenos criterios el daño que se tiene. ¿Cuáles son los materiales afectados? ¿Cuáles son los factores críticos, plantas o equipos afectados? ¿Cuál es la morfología del daño? Si es una picadura, si es un adelgazamiento, si es una perforación, si es una hendidura, si es un ampollamiento, prevención y mitigación. ¿Cuál es la inspección y vigilancia que debo de aplicar? ¿Cuáles son los mecanismos relacionados para que pueda fallar? Si tengo, por ejemplo, adelgazamiento y encima mi máquina o mi equipo tengo constantemente parado y arranques al mes, 6 arranques, esto genera vibración. Y esa vibración va a generar fluctuación, fatiga. Mi equipo se comenzó a adelgazar, mi pared de la tubería, encima que la arranco y la paro, se fatiga, se fractura. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos relacionados a esas fallas? ¿Y cuáles son las referencias de los estándares que puedo utilizar? ¿Cómo se desarrolla esto? Hay que estudiar los mecanismos de deterioro comunes a varias industrias, incluyendo las refinaciones, petroquímicas, la de pulpa y papel, y otras industrias de combustibles fósiles. Hay que ver cuáles son fallas mecánicas, fallas metalúrgicas, si hay pérdida de espesor uniforme localizado. Lo más bonito que puede existir es que la corrosión sea uniforme, porque de esa forma puedo establecer un tiempo de vida para todo el equipo. Pero si hay una zona localizada de corrosión, comienzan los problemas. ¿Qué pasa si tengo una combinación de corrosión y alta temperatura? La temperatura acelera todo. Incrementa el desarrollo de corrosión, incrementa el desarrollo de falla por fatiga térmica, ¿de acuerdo? Genera plastodeformación o deformación plástica en el futuro, incrementa la temperatura, perdón, incrementa la dureza y por ende se vuelve más frágil el material. Y finalmente, ¿qué podemos tener? Agrietamiento asistido por el ambiente. No solamente el ambiente que nos rodea, sino el ambiente interno que tiene la tubería. Si utilizamos un ambiente corrosivo internamente que contiene azufre, sulfuros, eso se va a corroer inmediatamente. Es allí por qué la razón de utilizar los aceros inoxidables. Y no es que los aceros inoxidables no se corroan, sí se corroen, sí se erosionan ante otros elementos. Por ejemplo, yo les coloco siempre, les comento esto, ¿no? Busquen una plancha de acero 316, un inoxidable, y échenle pues la lejía. Van a ver qué pasa. A la semana van a encontrarlo picado, porque los aceros inoxidables tienen una capa, ¿de acuerdo? Una capa de protección en la superficie. Que si yo le agrego un agente decapante que reduce esa capa, que elimina esa capa, el resto se va a corroer. Entonces, por eso que no pueden tener contactos con fluoruros, con cloruros, ¿de acuerdo? El cloro, como le dije en este caso, la lejía, que puedan generar ese tipo de corrosión. Hay que determinar los mecanismos de deterioro específicos de la industria, la refinación y petroquímica. Principalmente son estos. Ojo, principalmente. Pérdida de espesor uniforme o localizado por corrosión externa o interna. Y agrietamiento asistido por el ambiente, por la condición que se tiene. ¿Hay otros mecanismos? Claro que sí, hay muchos más mecanismos que se tienen. Aquí yo les coloco un ejemplo de una corrosión por ácido fluorhídrico y cuál es el proceso a seguir, ¿no? Que es lo que hemos visto aquí, descripción del daño, materiales afectados, factores críticos, equipos y plantas y morfología del daño. Así de sencillo hay que hacerlo. Y cada equipo
pueden hacerlo así. Es un trabajo, ojo, esto cuesta muchas horas de trabajo, un equipo especializado, no solamente es una persona que va a hacer esto, hay que tener una ronda de preguntas para describir adecuadamente el daño. Si el daño se da a altas velocidades de corrosión general o localizada, puede estar acompañado por agrietamiento inducido por hidrógeno, ampollamiento. Materiales afectados puede ser el acero al carbono, aleaciones de cobre, níquel, aleaciones 400 que se le llama, aceros de baja aleación inoxidables de la serie 300 que se llama austeníticos y la serie 400 que se llaman martensíticos. Factores críticos, concentración de ácido y temperatura, composición, aleación, presencia de contaminantes como óxidos y sulfuros. Y oh maravilla, lo que les dije, ¿no? Cuando tenemos un hidrocarburo, lamentablemente siempre vamos a tener sulfuros. Entonces, y esto es un problema para todos los equipos que estamos evaluando. Equipos y plantas afectadas, tuberías y equipos de plantas de alquilación, tuberías de quemadores, morfología de daño. La corrosión se presenta en forma general, localizada, o como un acelerado adelgazamiento. ¿Qué pasa? Nosotros mecánicamente sabemos que todos los materiales trabajan en esta curva, ¿no? Creo que esto sí lo podemos recordar todos. Trabaja en una curva de esfuerzo de formación. Y que todos los materiales trabajan en esta zona, que es la zona elástica. ¿Qué significa? Que si yo le aplico una carga o un esfuerzo, este va a incrementar su tamaño en función directamente proporcional a su esfuerzo. Retiro la carga y se reduce a su tamaño normal. Ese proceso de elongación que en la zona elástica se da en todos los materiales. Al momento de hacer ingeniería de diseño, yo trabajo con este máximo permisible. El yield point, ¿de acuerdo? El punto de fluencia. Ese es mi valor que me piden los códigos para cual trabajar con un factor de seguridad. Pero cuando yo diseño para que el material soporte una determinada carga. Y esa carga va a estar en función del espesor del material. El material de 10 milímetros va a tener la capacidad de soportar esta presión, estas condiciones de trabajo. Y el adelgazamiento, al reducir el espesor, ya pierdo carga portante, capacidad de trabajar bajo esas condiciones de presión o temperatura, y se va a fracturar. Por eso que la corrosión es tan peligrosa, porque genera reducción del espesor del material, que se llama adelgazamiento. ¿Cuál es la prevención y mitigación? Operación que minimice la presencia de agua, oxígeno, sulfuros y otros contaminantes como fluidos internos. Inspección, utilizar ultrasonido y radiografía para dar seguimiento a la pérdida del espesor del material. Mecanismos relacionados, agrietamientos asistidos por hidrógeno, daños por ampollamiento, se ven unos bolsones en la superficie del material que se va ampollando con cambios de color. Referencias a PRP 751, operación segura en plantas de alquilación. Lo que menos que queremos que suceda es esto, ¿no? Una fractura, una perforación, que caiga el fluido caliente en otro elemento y se genere una explosión o el fuego. ¿Qué tenemos que hacer también? Un diagrama de procesos, identificando los equipos que están relacionados y que transportan este fluido que tenga ese modo de falla. La práctica recomendada provee un compendio de diagramas de flujo de procesos que indican las ubicaciones en las que se pueden encontrar este deterioro de falla. Cada uno de estos gráficos corresponde a un equipo, como vemos aquí, un regenerador, un intercambiador de calor, un condensador, un regenerador, un recliner, y cada uno de estos números indica el modo de falla que podemos aquí. Ampollamiento y daño por sulfuro de hidrógeno o de azufre, corrosión por bisulfuro de amonio, erosión, corrosión, que es el modo de falla más típico en todas las plantas. Por ejemplo,
en una azucarera. ¿Quién no ha visto tuberías casi perforadas con espesores muy delgaditos, parecido a tela de cebolla, ¿no es cierto? Porque, y esto es en los procesos de refinación ya de la planta, donde se tiene la sacarosa, los azúcares en sí, y se generan esta corrosión y erosión. La erosión es el impacto de un fluido sobre un cambio brusco, los codos de tuberías, y que ese fluido tenga, por ejemplo, partículas sólidas, ¿no? Y va a generar precisamente que esas partículas sólidas choquen a una velocidad determinada y genere que se coma ese material. ¿Qué me indica el código API 570? Es especializado, esto es un código de inspección, ojo, para la inspección en servicio. Yo no necesito parar la planta para evaluarla. Para la reparación y el re-rating y alteración del sistema de tuberías. Entonces, cubre los procedimientos de inspección, clasificación, reparación y alteración para determinar la integridad del sistema de tuberías metálicas o de plástico reforzado de fibra de vidrio, que se están utilizando mucho hoy en día. Y los dispositivos de alivio de presión asociados, que son las válvulas, ¿no? Que han sido puestos en servicio. Aquí, ojo, no solamente es hablar del 570, está relacionado a otros estándares anexos, como el API RP574, pero me brindan toda una metodología para evaluar todo lo que son tuberías de procesos. Aquí, por ejemplo, el propietario o usuario puede ejercer control sobre un programa de inspección de tuberías a presión, la frecuencia de inspección cada cuántos años, y no me van a decir que cada 6 meses tengo que evaluarlo, no. Si se hace una línea base que se llama marcha lenta de identificación de todas las tuberías, los soportes, las válvulas, si están enchaquetadas o no, si es que tienen aislamiento térmico con silicato de calcio o fibra de vidrio, todo eso tiene que estar identificado. Al inicio se hace un buen trabajo, las inspecciones pueden ser cada 4, cada 5 o hasta 8 años. Una inspección sin ningún problema. Pero tiene que hacerse una buena línea base. Y según eso se determina cuál es la frecuencia de inspección de acuerdo a la criticidad de cada tubería. ¿Qué se recomienda? Una inspección visual externa de uniones soldadas, tuberías, derivaciones, soportes, válvulas de alivio, etc. Inspección visual de la condición de los recubrimientos, ¿de acuerdo? Si está pintado, si tiene aislamiento térmico, interfaces suelo-aire, porque hay tuberías que se conocen como cuellos de ganso, aquellas que están enterradas o soterradas. Identificación de las líneas por circuitos CML, Condition Monitoring Location, lo que es localización de condiciones de monitoreo, y trameado numérico en función del sentido de flujo, como se indica en la imagen. Evaluación por espesores, ultrasonido, medición de espesores, de los CMLs que yo he identificado. Por ejemplo, puedo indicar que estos puntos sean o los que aparecen aquí con asteriscos, son puntos importantes donde tengo que medir los espesores para ver los deterioros, que precisamente son las zonas de mayor probabilidad de fallo. Identificar la corrosión según el recorrido de las líneas. Hay una forma de evaluar cuál es el rate de corrosión, que vendría a ser la velocidad de corrosión, el espesor actual menos el espesor inicial entre el número de años. Aquí me va a dar una velocidad de corrosión expresada en milímetros por año. Y según ello, yo puedo calcular la vida remanente. ¿Cuánta vida me queda para que mi tubería falle? Todo esto forma parte de proporcionar los cálculos del rate de corrosión, vida remanente y próxima fecha de examinación. Como les dije, yo puedo tener 5 o 10 años cada inspección. El intervalo de inspección según API 570, de acuerdo a la clasificación de las tuberías, si tengo clase 1, clase 2 o clase 3, puede tener periodos de 5 a 10 años o en algunos casos cada 3 años para la medición de espesores y para la inspección visual externa.
Para tuberías de clase 1, que son las más críticas, cada 5 años, tanto visual como medición de espesores. La clase 2, cada 10 años medición de espesores y cada 5 años inspección visual. La clase 3, cada 10 años, medición de espesores y visual. La clase 4 puede ser opcional, es decir, estas generalmente tienen 30, 40 años de vida y puedes hacerla cada 10, 15 años, no hay ningún problema. Los máximos intervalos para clase 4, después que se determina entre el cliente y el usuario, está en función a la confiabilidad y a las necesidades del negocio. Yo determino. Generalmente estas clase 4 se adoptan como clase 3. Las interfaces suelo-aire, es así, hay que realizar una evaluación de acuerdo a PIRP 574. ¿Cada qué tiempo? Generalmente es cada 3 años o cada 2 años. Luego, los equipos de recipientes a presión, por ejemplo, los tanques de almacenamiento de gas, son recipientes a presión, los tanques pulmones de aire son recipientes a presión, un caldero es un recipiente a presión. Estamos hablando del código API 510, que es el código de inspección de recipientes a presión, mantenimiento, inspección, reparación, alteración y recálculo. Describe el procedimiento de inspección, de mantenimiento, clasificación, reparación y alteración de recipientes a presión utilizados en la industria del petróleo y química, que hayan sido puestos en servicio y construidos de acuerdo al ADME sección 8 y cualquier otro código de recipiente a presión aplicable. ¿Cuáles son los protocolos de inspección adecuados para estos recipientes? Igual, el propietario o usuario debe ejercer control sobre un programa, una frecuencia de inspección y un mantenimiento. Hay que hacer una inspección visual externa, inspección visual de la condición de los recubrimientos, identificación de SML, evaluaciones de medición de espesores, identificar corrosión según API 571, proporcionar datos para el cálculo del REI de corrosión, evidenciar las pruebas hidrostáticas. Estos equipos sí requieren unas pruebas hidrostáticas antes de su puesta en operación. Así se haga una parada programada, este equipo tiene que pasar, luego de una reparación o una parada mayor, pasar una prueba hidrostática para continuar con su operación. Hay un protocolo de inspección adecuado con una fecha de inspección, con la medición de espesores en los puntos críticos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como cabezales, ¿de acuerdo? Estos cabezales pueden ser torisféricos, hemisféricos, elipsoidales. Tenemos el cuerpo propiamente dicho, que se llama casco. Tenemos las boquillas de ingreso y las boquillas de medición, siempre presión y temperatura, ¿no? La máxima temperatura que se mide, el espesor del material, quién lo fabricó, qué fecha y todo el historial necesario que se requiera para la evaluación. Finalmente tenemos los tanques de almacenamiento de combustible, los grandes tanques de almacenamiento, que se inspeccionan de acuerdo al estándar API 653, que es la evaluación de la integridad de tanques de almacenamiento en acero utilizados en la industria del petróleo y gas. Todos estos son construidos con el API 650 y su precursor API 126, donde muchos de ellos eran remachados todavía. Esto sirve para evaluar, inspeccionar, reparar, reconstruir tanques de almacenamiento. El protocolo de inspección de un tanque de almacenamiento incluye el cuerpo, que vendría a ser el casco, el piso, que es el bottom, ¿de acuerdo? Y el top, que es en este caso el techo, que puede ser fijo, puede ser flotante, que puede ser acampanado. Y como podemos ver aquí hay perforaciones ya, por ejemplo del casco, ¿no? En el piso puedo tener estas condiciones, las uniones soldadas pueden estar en estas condiciones, perforaciones en el techo, como pueden ver. Hay que hacer una inspección visual de uniones soldadas, plancha de accesorios, evaluación por medición de espesores, prueba de vacío en todas las uniones soldadas del piso, identificar la corrosión del lado inferior de los pisos, evaluación de la condición. Hay que comprobar si en este caso el shell se está inclinando porque el piso está cediendo o porque las cargas en algún momento de llenado fueron
inadecuadas y se deformó. Eso se llama plumbing o verticalidad. Podemos ver que el tanque se está deformando, eso se llama circunferencialidad, que también se evalúa con estaciones topográficas. Hoy en día lo hacemos con el LiDAR, lo que es el láser en 360, y me brinda pues una información mucho más rápida. Proporcionar cálculos para una altura de llenado segura o máxima. Y todo tiene sustento con cálculos. Y finalmente, con todas estas evaluaciones independientes, de acuerdo a cada uno de los códigos que estoy aplicando, ya ingreso al API 579, Fitness for Service, actitud para el servicio. Con respecto a la pregunta que me han hecho sobre los equipos chinos, todos los equipos necesitan un proceso de aseguramiento de la calidad. Yo tuve una participación con un horno de cal. El horno de cal era fabricado por Krupp Polucios, una de las empresas transnacionales más grandes del mundo, alemana. Y el diseño del horno de cal era con la empresa más reconocida a nivel mundial, Maersk. ¿De acuerdo? A mí me contrató Toromocho para la resección de estos equipos y los reseccionamos puestos en el muelle de Callao y puestos en los almacenes de Ranza en Lima. Al momento de reseccionarlos, tuvimos un reproceso que equivalió a $1,5 millones de pérdida para Krupp, por problemas en la estructuración, defectos encontrados, controles de calidad inadecuados. Entonces, el problema no es dónde se fabrique. El problema es que no hacemos el seguimiento adecuado en función a las especificaciones técnicas que hemos solicitado. Porque posterior a ello, o sea, los productos adicionales que enviaron, sabiendo que había un control de calidad muy fuerte y sabiendo que se tenían que cumplir todos los estándares que aparecían en el contrato, se fabricaron de esa forma. De que si les habrá salido más caro o no, no dependía de nosotros. Nosotros pedimos un alcance bien claro y especificado con qué normas vamos a trabajar y qué estándares deben de cumplir, y nosotros reseccionábamos en el muelle puesto en Perú. Ese fue el acuerdo, porque luego se cambió, vamos a reseccionar en China, antes de salida, que era lo que más le convenía a ellos, en realidad. Pero cuando se trabajó acá y se reseccionó acá, entonces se tuvo definido eso. Y trajeron equipos de China, de Portugal, de Bélgica, de Corea del Sur. Entonces, no es dónde lo fabriquen, sino es qué controles y cómo vamos a asegurar que lo que hemos pedido sea lo que nos están enviando. No sé si ahí respondí la pregunta del caso de con respecto a los equipos chinos, si bien cumplen con estándares, como es el tema de la calidad de estos equipos. Entonces, hay que conocer bien el caso de los estándares y hay que conocer bien qué es lo que pedimos. Si está dentro de los rangos de lo que pedimos, entonces tienen que ser aceptados. En el caso del Fitness for Service, el API 579 proporciona metodologías para evaluar la integridad de equipos mediante la evaluación de la actitud para el servicio de equipos estáticos, como tuberías, tanques, recipientes, lo que hemos visto. ¿Cómo es esa evaluación? Es una evaluación cuantitativa, ojo, de ingeniería, desarrollada para demostrar la integridad estructural de un equipo o componente en servicio conteniendo una indicación o daño. Es decir, esto solamente aplica cuando ya tengo un daño encontrado y determinado y quiero saber si ese equipo tiene la actitud necesaria para poder continuar en esas condiciones de operación. Esta es una guía que provee la evaluación usando metodologías específicas desarrolladas para la industria petroquímica, que fácilmente puede ser aplicada a otras industrias. Y permite tomar decisiones de operar
o reemplazar de tal forma que garantice que el equipo con indicaciones pueda operar de forma segura. Por eso es que se le llama actitud para el servicio. ¿Qué actitud tiene? ¿En qué condiciones se encuentra para que siga operando de forma segura? El API 579 suplementa, es decir, no reemplaza, sino complementa y aumenta los requerimientos del API 510, 570 y 653. Puede ser usada para evaluaciones de fitness for service y o reajustar presiones de operación de componentes diseñados de acuerdo al código ADME sección 8, división 1, división 2, código sección 1. Estos sección 1 y división 2 son para recipientes a presión, y el división 2 igual para recipientes a presión, pero condiciones alternativas. En la división 2 calzan, por ejemplo, las tuberías de presión de una central hidroeléctrica. No se fabrican con división 1, sino con división 2, porque son tuberías abiertas en realidad, donde su principal falla es por impacto del golpe de ariete. Por eso que en las centrales hidroeléctricas tenemos una válvula de aguja inmensa en la parte superior para el cierre, ¿no? Para que pueda bloquear altas presiones. El ADME sección 8, el ADME sección 1 es el código de fabricación de todo lo que son calderos. B313, todo lo que son tuberías de potencia, tuberías que transportan vapor a alta presión. Todas las centrales termoeléctricas incluidas en B313. Todas las tuberías que salen de los calderos, acuatubulares o pirotubulares, B311. Y tuberías de procesos son todas esas tuberías de una presión determinada que están en proceso de las plantas. API 650, fabricación de tanques de almacenamiento verticales, y 620, fabricación de tanques de almacenamiento horizontales. Cubre la integridad actual de componentes y la vida remanente proyectada. Eso es lo importante que me dan estos cálculos al final. ¿Cuál es la vida remanente de este equipo? Y financieramente eso es importantísimo, porque a mí me da un tiempo determinado para hacer un flujo de caja, para reparar, para reemplazar por otro equipo, o para dejarlo de usar y venderlo. Técnicas de evaluación de corrosión general y localizada, picaduras dispersas y localizadas, laminaciones, desalineamiento de soldaduras y de cascos, indicaciones tipo grieta. Es decir, esta guía, que es el API 579, me brinda ya metodologías para cualquiera de este tipo de daños. Por ejemplo, aquí, una evaluación de corrosión generalizada con erosión. Miren estas excavaciones que ha tenido por el fluido, ¿no? Y esta es la dirección del flujo. Aquí en la unión soldada también, cómo se ha ido reduciendo este espesor. Hay que evaluar los componentes que presenten pérdidas de metal localizadas por corrosión, erosión, daño mecánico o esmerilado, que exceda la tolerancia por corrosión antes de la próxima inspección. Aquí vemos la aplicabilidad y limitaciones del procedimiento, datos requeridos, técnica de evaluación, evaluación de vida remanente, cómo remedio esa condición, cómo evito, cómo mitigo, cómo hago el monitoreo y cómo lo documento. Y la documentación es muy importante porque nosotros somos siempre pasajeros en una empresa y nuestro trabajo es documentar adecuadamente la información y lo que está bajo nuestra responsabilidad. Y venga quien venga, se le brinda lo mejor de nuestro trabajo con la información documentada. Por ejemplo, aquí tenemos una evaluación de corrosión generalizada en esta zona, que tenemos que ubicarla, segmentarla, medirla, y los tipos de anomalía como pérdida de metal localizado, área de adelgazamiento, anomalías tipo surco, como las que apreciamos en esta imagen, causada por corrosión, erosión direccional, rasguños, que es remoción mecánica localizada. A veces llegan los mecánicos y comienzan a esmerilar porque encuentran algo inadecuado y dejan un surco más bien. Y hay niveles de evaluación. Hay nivel 1 y nivel 2 y aplican pues de acuerdo a la criticidad que se tenga, ¿no? Y a las siguientes condiciones: criterios originales,
el componente no se encuentra en servicio, el componente bajo la evaluación no contiene anomalías tipo grietas, etc. ¿Cómo se da esto? Hay limitaciones de la carga aplicada, tanto para la evaluación 1 como para la evaluación 2. Voy a correr un poquito acá porque esto es ya más detallado cómo se hace la metodología. Hay que ver si los componentes están sujetos a presión interna o también sujetos a presión interna. La evaluación 1, ¿de acuerdo? Si están sujetos a presión interna, son recipientes a presión a sección cónica, cilíndrica, y si tienen también la evaluación 2, tanto interna como externa. Ahí va a haber una combinación de desarrollos. Hay que generar una data para la evaluación localizada de pérdida de espesor de acuerdo al 579, que tiene una metodología determinada, un plano de inspección, los puntos monitoreados, cuál es el espesor mínimo requerido por diseño, cuál es el mínimo espesor medido actualmente, cuál es la dimensión que se tenga de la discontinuidad, cuál es la ranura y dimensiones de esa ranura si es que se encuentra. ¿Cómo se desarrolla aquí? Por ejemplo, si es un recipiente a presión, si es una tubería, hay que demarcarlo adecuadamente, hay que hacer una cuadrícula de 1 por 1 o de 10 por 10 milímetros para tomar espesores detallados en esa sección, hacer una matriz de espesores y medición de picaduras, a eso se llama perfiles, perfil de la indicación. Hay que determinar los perfiles de presión y temperaturas. El historial de operación es importantísimo. Por eso que este trabajo involucra a todo el personal de mantenimiento, también al personal de operaciones. Acá tenemos una pregunta. La inspección para gasoductos, ¿qué técnica recomienda? Tenemos gasoductos metálicos y tenemos gasoductos de líneas de distribución de polietileno de alta densidad, lo que se llama HDPE, tuberías de polietileno de alta densidad. Para los gasoductos de acero al carbono, se hace primero, bueno, ya se tiene en realidad una marcha lenta de inspección de todos los soportes, los cordones de soldadura, los recubrimientos, la protección catódica, que es la inspección visual. Luego se le hace una inspección que se llama Peak Intelligence, chanchos inteligentes. Se cierran las válvulas de cierto tramo, ¿de acuerdo? Y se pasa a un equipo que es una serie de escobillas, de acuerdo al diámetro. Limpia cualquier condición y aparte va midiendo todos los espesores del recorrido del chancho. Como un gasoducto no tiene válvulas cercanas ni cambios de dirección como codos, es mucho más fácil poner un chancho inteligente que vaya de tramo a tramo y evalúe toda la condición. Esto se hace con técnicas de ultrasonido, de de Low Frequency Electromagnetic Testing o electromagnetismo, para ver picaduras, perforaciones, reducción de espesor, condición de la soldadura, etc. Ahora, si no quieres ser invasivo y parar, hay una técnica que se llama ondas guiadas, que se tiene el ducto y se tiene unos anillos que se colocan en la parte externa del anillo. Estos envían pulsos ultrasónicos de ondas simétricas y asimétricas hacia la derecha y hacia la izquierda. Si es a campo abierto, 80 metros, 120 metros a la derecha, 100 metros a la izquierda. Tienes 240 metros en cada pulso de señal. Y ves si hay corrosión interna o corrosión interna, si hay problemas en la soldadura. Estas técnicas se llaman emergentes, que son técnicas que se aplican precisamente a los gasoductos y a los poliductos de gran envergadura. Entonces, esas son más o menos técnicas que se aplican hoy en día para las inspecciones. Luego tenemos los monitoreos constantes, que son las personas que van caminando y van evaluando cuál es la condición. Son las personas que llevan su multímetro para evaluar el diferencial de potencial que existe en la protección catódica, etc. Algunos que llevan su medidor de espesores puntuales, también para determinar el espesor actual del material. Una vez que se evalúa toda esa data, una vez que tenga los hallazgos, la ingreso acá, en API 579 Fitness for Service.
Para determinar cuál es el área, cómo hago el cálculo de la integridad mecánica. Por ejemplo, aquí tengo esta zona corroída, tengo que hacer esta cuadrícula que ven aquí, una matriz, y ver cuáles son los puntos de mayor profundidad. A esto se le llama línea de mayor profundidad de la discontinuidad, y la evalúo así de esta forma. Definición de CTPS, dimensión de la anomalía se llama. Línea C, patrón del mínimo espesor de lecturas en la dirección circunferencial, ¿no? Acá hacemos un perfil de la picadura o la corrosión que se tenga, que se llama Critical Thickness Profile, el perfil crítico del espesor de la picadura, en el plano longitudinal y acá en el plano circunferencial también. Dimensiones de la anomalía. ¿Qué pasa si tenemos anomalías cercanas? Esto se llama S de ancho, la C de altura, y se va evaluando. ¿Qué pasa si se tienen distancias muy cerca? Se considera como una sola dimensión, y la caracterización también va a pasar como una sola condición. ¿Qué pasa si es horizontal, si es transversal, si es inclinada, si es en doble ranura? Todas esas evaluaciones tienen que determinarse. Si está cerca a una condición estructural, si está cerca a una boquilla, si está cerca a un refuerzo. Todo eso influye en el desarrollo de falla y en la evaluación de la actitud para el servicio. Hay que calcular, de acuerdo a los perfiles críticos de espesores, cuál es el espesor mínimo requerido, la relación de espesor remanente. ¿De acuerdo? Este es el RT, que se aplica con una serie de fórmulas determinadas, teniendo en consideración también la máxima presión de trabajo admisible, la máxima altura de llenado del tanque, si es un recipiente, y la mínima distancia de la frontera de daño. Todo esto está establecido en la API 579. Si la pérdida del metal es un LTA, área de adelgazamiento localizado, es área thickness localizado, ¿de acuerdo? Todo lo que caiga con este valor de RT por arriba, en estas condiciones de lambda, es aceptable, y todo lo que está por debajo es inaceptable. Si el componente es cilíndrico, casco cónico, se tiene la misma condición. Nos basamos en tablas, evaluaciones, y lo consideramos aceptable o inaceptable. Si los resultados no satisfacen los niveles 1 de evaluación, podemos pasar al nivel 2, que es mucho más fórmulas, más evaluación ingenieril, para determinar si este equipo verdaderamente puede continuar con el trabajo o no. Esta evaluación de nivel 2 generalmente ya se hace con un software, o se utiliza el Excel con parámetros avanzados de cálculo. Nosotros desarrollamos un trabajo de AutoCAD para levantar las dimensiones exactas, encontrar las profundidades, y luego pasamos todos estos datos a un sistema de un software en Excel que hicimos, donde tuvimos datos muy, muy útiles, porque hay otros estándares u otros software que se venden. Y luego podemos utilizar probetas de corrosión, probetas de hidrógenos, cupones, mediciones localizadas específicas, un mapping corrosion, un mapeo de corrosión para determinar estas condiciones, y todo esto tiene que documentarse. Esto es una metodología, como le digo. Esto ya se aplica una parte, hay personas especializadas que están dedicadas precisamente a realizar estos cálculos y determinar finalmente si se acepta o no se acepta, o si cambio de operación o no cambio de operación. Y lo más importante, que yo determino cuál es la presión de falla. Es decir, cuál es la presión en la cual este material, bajo esta condición que se encuentra en espacio y tiempo, puede fallar. Se tiene en cuenta el mínimo esfuerzo de fluencia, lo que les dije que en ingeniería nosotros consideramos el gel point, cuál es el mínimo esfuerzo de fluencia permitido para ese material, eso se tiene en consideración. Aquí tenemos las zonas de mayores profundidades, esta forma de la picadura, de sección transversal y sección circunferencial, y este es un software, el RS Trend,
Es un software que me brinda la información de este tipo, ¿no? ¿Qué conclusiones y beneficios tengo de aplicar la integridad mecánica? La metodología que me dan en realidad. Primero, identifico el entorno operacional de equipos estáticos y cómo se afecta en función a su integridad mecánica. Se identifican los mecanismos de deterioro presentes en los equipos de acuerdo a los materiales que están fabricados y a la condición y operación exacta. Aquí yo no me invento nada de acuerdo al libro, esto puede fallar acá, no. Es una evaluación en campo, real, exacta de cada equipo tal y como está funcionando. Condiciones de operación, qué fluidos está trabajando, el entorno ambiental que le está afectando. Se establecen las frecuencias y los alcances de las inspecciones con base en el comportamiento histórico de las fallas, modo de degradación, deterioro, características, etc. Se tienen en cuenta las condiciones de diseño, las condiciones de operación, mantenimiento y políticas gerenciales. Oye, a mí no me interesa el mantenimiento, entonces ¿por qué voy a gastar tanto dinero en esto? Bueno, deja que el equipo se rompa y lo cambias por otro. O de repente me dice, oye, esa válvula cuesta 100 soles, ¿por qué le voy a hacer tanto? Es cierto, no hay un costo efectivo ahí, entonces no hay una oportunidad, no le hagamos eso, simplemente cuando se afecte la reemplazas. Y esa es una consideración de una política gerencial que se debe tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si esa válvula contamina el medio ambiente? Entonces ya no cuesta 100 soles para ti, porque tienes un costo de impacto ante la sociedad, es diferente. Determinar una lista jerarquizada de equipos basado en el riesgo calculado, API-RPS 580. Elaborar apropiadamente los planes de inspección en función de los equipos más críticos y asegurar que los equipos estáticos cumplan con los requisitos de desempeño, costo, seguridad y regulación. Mejora el cálculo de probabilidades en las estimaciones de riesgo mediante incorporación de modelos probabilísticos. El nivel 2 de evaluación de cualquier condición de un equipo ya son evaluaciones más avanzadas y evaluaciones probabilísticas. En el caso de equipos de alto riesgo, permite evaluar cuantitativamente el riesgo asociado a la determinación de una frecuencia de inspección óptima. Y esto, señores, como les vuelvo a repetir, es lo que buscan las empresas, tener una actitud continua de servicio de los equipos y conocer en qué momento se encuentran. A ver, tengo una pregunta aquí. ¿Es factible que fallen o se malogren los cables de control instalados en bandeja de empresa de gas? A ver, todo equipo tiende a fallar. ¿De acuerdo? No hay un equipo que te diga 100% que no va a fallar. Ahora, las causas pueden ser diversas. Pueden ser por un sabotaje, pueden ser una mala maniobra, puede ser una condición operacional, puede ser de que vino con una discontinuidad inherente de producción y que no se apreció inicialmente y que posteriormente, pues, bajo las condiciones de operación, vaya fallando y se genere una discontinuidad en servicio, ¿no? Pero los cables de control también pueden fallar por sobrecalentamiento, operación, condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de control, tableros de control, por ejemplo, es muy importante hacer una toma, en este caso termográfica, para ver de que si la transmisión o las condiciones de temperatura de contacto a contacto sean las adecuadas. Si la variación de temperaturas es menor a 6 grados o 10 grados, no hay ningún problema, pero si hay mayores a 10 grados, la transferencia de información puede ser un problema y los contactos son inadecuados. Entonces, no sé si ahí respondí la pregunta. Eso es todo en la presentación del día de hoy, señores. No sé si tuvieran alguna pregunta, qué les pareció la presentación, si habían escuchado sobre este tema de integridad mecánica o no, si creen que lo pueden aplicar en sus instalaciones o en las empresas donde laboran. Luchito, muchas gracias.
los colegas pueden preguntar, ellos tienen activado el chat. Hay un Sí, ingeniero, justo. dice el ingeniero Laureano Caguana: ingeniero, ¿es factible que fallen o se malogren los cables de control instalados en bandeja de empresa de gas? Ejemplo, gas de Camisea en Cusco, dice. Sí, justo eso es lo que le contesté sobre esa pregunta, ¿no? Sobre los cables de control instalados, ¿no? Sí, es la única pregunta. Ujú. Estimados participantes, buenas noches. ¿Tienen alguna pregunta adicional, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Hay otra pregunta. A ver, vamos a ver, el ingeniero Joel Sánchez. ¿Con qué frecuencia se pueden realizar la inspección por Smart Peak? Ajá, los chanchos inteligentes, perfecto. Eh, de acuerdo al plan, ojo, al plan de inspección desarrollado por la empresa, como les dije, el API 1104 es la construcción de lo que son todo lo que es ductos. Nosotros como empresa tenemos que, y es lo que un poco lo que me dedico ahora, a desarrollar planes de inspección que me pide cada uno de los códigos, el API 1169, por ejemplo, en el proceso de construcción, combinado con el 570 es el que se aplica para el caso de ductos. De acuerdo a mi plan y mi tiempo de vida remanente, se genera un tiempo de inspección o un periodo de inspección que puede ser entre 10 a 20 años. Ojo, que los INERMIN determinó en la ley de hidrocarburos y en una recomendación que ellos hicieron, que luego de los 10 años de operación iniciales del gasoducto, se debía hacer un Smart Peak, una inspección por chanchos inteligentes. Y de acuerdo a los resultados, se programa cuál es el periodo o el tiempo entre inspecciones. No existe una recomendación específica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evaluación, por eso le digo que esto es como el caso de los médicos. O sea, yo evalúo, diagnostico y de acuerdo al diagnóstico aplico planes de inspección y también aplico soluciones inmediatas. La protección catódica sí se evalúa con mayor frecuencia porque es precisamente lo que protege directamente al gasoducto, ¿de acuerdo? Al material que le colocamos un ánodo de sacrificio de zinc, un ánodo de sacrificio de plomo, etcétera, pero es un ánodo de sacrificio generalmente y la medición de potencial tiene que ser la adecuada. Por eso que las personas que hacen la ruta o la caminata del gasoducto, algunas veces llevan los medidores para determinar el potencial y que esté en buen estado, o que se encuentre precisamente todavía el ánodo de sacrificio en operación. Cuando ya se degradó, hay que cambiarlo. Pero la pregunta exacta sobre el chancho inteligente es de 10 años o más, ¿no? De acuerdo a la condición como se encuentra el ducto. Si el ducto amerita, entonces puede ser cada 5 años. Excelente por la respuesta, ingeniero Luis. Eh, Muchas gracias por la participación. Eh, También agradecer a todos los participantes y a los que han hecho las consultas. Muchas gracias. Y bueno, ya hay algunos que por viaje, algunos se encuentran fuera de sus lugares, tienen que viajar en Semana Santa. Desearles que, que la pasen muy bonito con su familia, eh, y recuerden una vez más, un año más, todos los días de nuestras vidas, tener a Jesucristo, ¿no? En nuestros corazones, ¿no? Para que todo nos vaya bien y siempre con ese ánimo y ese ímpetu de, de tener las bendiciones, ¿no? Desde que nos levantamos. Estimado Luis, muchas gracias. Nuevamente el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga este diploma por tu participación el día de hoy.
MBA Ingeniero CIP, Luis Alberto Chirinos Martínez, por haber participado como ponente en la conferencia Integridad Mecánica de Equipos Estáticos en la Industria de los Hidrocarburos, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy, 13 de abril del año 2022, con una duración total de 2 horas académicas. Estimado Luis, muchas gracias por esta tercera participación en el capítulo. Agradecerte, si bien es cierto, propusiste 5 temas, estamos en el tercer tema y la verdad que mes a mes tu participación muy importante. Estamos muy agradecidos a nombre de la Junta Directiva del capítulo. También recibe los saludos del ingeniero Carlos Burgos Montenegro, el decano del Consejo Departamental. Muchas gracias, Luis. Que Dios te bendiga también, que pases una bonita Semana Santa. Si es en trabajo, en la familia, que Dios te bendiga siempre, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Muchas gracias a todos. En realidad siempre es un gusto para mí poder conversar con colegas, con amigos de muchos años, en realidad. Y cuando gusten, ¿no? De acuerdo en la medida que pueda participar, como te dije, cuenta conmigo siempre y para brindar el apoyo y compartir los pocos conocimientos que se puedan tener, siempre es agradable, ¿no? Igual manera para todos, que tengan unas felices fiestas en estos momentos, una feliz unión familiar en realidad en esta Semana Santa y bendiciones para cada una de sus familias, ¿no? Un abrazo con todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Lucho, por tus palabras. Buenas noches con todos. Hasta el próximo lunes. Cuídense. Un fuerte abrazo. Chao. Me despido. Hasta luego. Chao.